Bueno, hemos venido aquí a nuestra consulta mensual a Ocean Clinic a charlar un poco más con el Dr. Kai sobre las diferentes técnicas de cirugía estética y plástica que se están haciendo en estos momentos. Hoy vamos a tocar un tema que es bastante especial, bastante importante y que afecta a muchísimas personas en el mundo y que, bueno, hay muy pocos médicos o muy pocos centros de estéticas que se dedican a esto. Vamos a hablar un poco de cambio de sexo, popularmente creo que se llama cambio de sexo, pero bueno, un poco más científicamente es reasignación de sexo, ¿no? Entonces es un poco tratar de adaptar el sexo físico, el sexo biológico que ha nacido una persona a su mentalidad psicológica. Hay una cantidad de circunstancias que afectan a estas personas y que, bueno, yo realmente no las conozco en profundidad, por eso creo que el Dr. Kai los va a explicar si es una operación que se hace muchísimo tiempo, si recién se está tratando este tipo de casos. Así que, bueno, Kai, yo no me voy a explayar hoy en nada porque la verdad es que conozco muy poco del tema, no tengo ni siquiera ningún amigo que haya hecho un cambio de sexo, sea un transexual. Cuéntame un poco, ¿cuánto tiempo hace que esto se hace, digamos, o que se haga de una manera mala? Mira, como muchos temas de la cirugía estética, es un tema muy antiguo y antes, como tú dices, con más bien poco que mucho bueno éxito, se llevaban operaciones de este sentido ya a cabo hace cientos de años, con muchos otros intentos en la cirugía estética. Si tú sabes que en la cultura, en muchas de las culturas antiguas, la transexualidad era algo muy conocido y algo muy aceptado también. Estos, hoy en el día lo llamamos pacientes, pero en estos tiempos estos seres eran muchas veces también trabajaban por Dios, eran guardianes de templos y cosas así en egipcio. Hay, como tú dices al inicio, el gran problema hoy en el día es que la aceptancia es una otra, es que estos pacientes han sido durante al mínimo los últimos 100 años bastante marginalizados, hasta que al punto que hoy en el día mucha gente se confunden entre travesti y transexual. Gente no pueden decir la diferencia. Para ellos, un hombre que tiene necesidad de vestirse en mujer es un travesti o es un transexual, pero no saben verdaderamente qué es la diferencia. La definición de la diferencia es muy importante. Un travesti, eso es básicamente como todos nosotros tenemos nuestros gustos, es alguien a quien gusto que tiene un modo de vestirse en mujer, de cambiar puntualmente en su vida su identidad, que sea por fiestas, por razones de amor o de entretenimiento, no importa. Un transexual, eso es diferente. Un transexual nace en el cuerpo, digamos, de una mujer o un hombre, pero desde su primer momento de identificación con el sexo, que es normalmente la edad pueral, la edad de 13, 14, 15 años, no se puede identificar con su cuerpo, y cuando no se puede identificar con su cuerpo empieza un proceso que es verdaderamente una enfermedad psicológica, porque evidentemente te puedes imaginar, si tú cada día te miras en el espejo y ves una persona que tú no sientes que tú lo eres, te sientes mal. Y esto como enfermedad está conocido desde muchísimos años, décadas. El tratamiento durante muchas décadas del último siglo ha sido un tratamiento correctivo en el tratamiento psicológico. La gente que han querido hacer es corregir la mente que, bueno, hablando en el sentido de estos tiempos conservadores, una mente que en la idea como la homosexualidad a este tiempo era que un trastorno, que era algo que se tenía que corregir con psicología, psicoterapia, todo, que una vez más te sientes bien en tu cuerpo que te da la biología. Hoy hemos hecho muchos estudios y muchos de estos casos, y interesantemente hay casos de transexuales que tienen la necesidad o que tienen el deseo de cambiar el sexo, y hoy con los tests biológicos y genéticos que conocemos sabemos que hay una cierta franja de estos pacientes que tienen una alteración hasta en el nivel de la ADN, tienen una alteración que no son solamente puramente
masculino o femenino, pero tienen una información genética extra que puede ser responsable por los cambios también psicológicos en estos pacientes. Bien. Una preguntita quería hacerte. ¿Cómo llegan esos pacientes a tu consulta? ¿Ya llegan, no sé, hormonizados? O tú haces todo el proceso, ya llegan con una terapia psicológica previa, porque tú simplemente te ocupas de cambiar el sexo, ¿no? La reconstrucción genital, digamos. Hay varios pasos. Aquí en Europa, en casi cada país de Europa, es la reasignación de sexo es un proceso muy reglamentado, muy largo, en el sentido que la sociedad quiere ser seguro que estos pacientes están bien seguidos y están seguros del cambio que hacen, porque es un cambio muy grande, es un cambio que no hay vía atrás, ¿vale? Y aquí hay varios puntos, hay varios centros que hacen cosas especializadas. Por ejemplo, el cambio del sexo primario lo he hecho antes en la universidad mucho, aquí no lo hacemos más, por la única razón que hemos especializado nosotros como equipo en el cambio, la alteración de la cara de estos pacientes. Sí, y que hacemos es la feminización, realmente los casos que hacemos así es la feminización facial. Yo después hago también alteración corporal, los senos, las caderas, un trasplante de grasa para armonizar la forma femenina. Pero digamos el cambio principal del sexo aquí no lo hacemos, porque eso se hace en centros más de urología y en centros que son digamos más equipados a esto. Una cosa que es muy interesante, que yo tampoco cuando empecé de hacer este tipo de operaciones, es de todos los pacientes que se someten a un proceso de feminización, solamente un 15% al final lleva a cabo la operación primaria, del sexo primario. El resto solamente hace el cuerpo, los órganos sexuales secundarios, los senos, por ejemplo, y muy importante la cara, por ejemplo. ¿Qué queremos decir con esto? A esta gente es muy importante que se ven como una mujer. No lo es lo más importante que al final hasta el sexo primario está cambiado. Eso es la minoridad. Yo creo que también tiene que ver que todavía estamos muy limitados en dar un resultado que sensualmente a 100% natural y placentero. Este es uno de los temas, ¿no? Porque yo lo he escuchado bastante que bueno, finalmente no sienten el placer como lo sienten con su pene, por ejemplo, un hombre que quiere ser mujer, ¿no? Yo te lo explico solamente que se tiene un poco una idea. El cambio de un hombre a una mujer es técnicamente mucho más factible, mucho más exitoso en el resultado anatómico y también en el resultado sensible. De crear al otro lado, de crear de una vagina, crear un pene es muy difícil, y en el sentido funcional, que sea un pene que puede tener erecciones, que puede tener intercourso y todo, es muy difícil. En el otro caso, las técnicas de la feminización, de crear una vagina a partir de un pene, son hoy en día bastante avanzadas, que yo digo que cuando está bien operado y acabado, 90% de la gente que no son médicos no notan la diferencia ni en una vista muy cerca. No. Mía, tienes que hacer todo clítores. Sí, vamos a mostrar fotos. Después lo podemos buscar en la página web, donde vas a ver que verdaderamente que es una cosa que es increíble que se puede conseguir. Y a ver, otra cosita un poco, cuéntame, ¿en qué estado psicológico llegan estos pacientes? Porque claro, vienen con todo un background atrás y con una cantidad de complejos y prejuicios, o han sido examinados por una cantidad de médicos que no le han dado ningún tipo de posibilidades. ¿Cómo llega un hombre, por ejemplo, para hacerse un cambio de cara, que es un cambio de verdad? O sea, de tener una cara masculina a tener una cara femenina. La verdad es que son, por muchos casos, pacientes que son en el primer momento, conociéndote,
necesitan mucha paciencia y mucho reconforte que tú estés aquí porque quieres ayudarle, porque casi todos han tenido experiencias malas en el sentido de sexismo, en el sentido de no ser sentido acogida bien en el entorno medical con su enfermedad o con su trastorno, y por eso algunos de ellos al inicio no se fían, pero cuando te ocupas un tiempo con ellos se ven que tú entiendes este estado, en el sentido que lo tratas verdaderamente desde el inicio como una mujer, hasta que cuando todavía físicamente no lo son. Pero eso para mí es el físico, y eso es el bonito de mi profesión, que me puede permitir que el físico no me importa tanto, porque yo sé que poco vale, que lo podemos cambiar en 4 o 5 horas con 2 manos en un bisturí, y eso es en todos los sentidos, en la belleza de un hombre, de una mujer, pero especialmente en esto que cuenta aquí es el sentimiento y cómo se sienten ahí dentro. Y esta gente que sí son uno de los pacientes más agradecidos que lo conozco una vez que llevas a cabo su tratamiento, porque evidentemente tú puedes con esto crear un cambio que deja que una persona que antes tenía miedo de salir en la calle, porque tenía miedo de las miradas de la otra gente, tenía miedo de los comentarios, que sale y vive una vida normal. Y eso es muy, muy importante. Y cuéntame, ¿qué es, por ejemplo, cuando tú dices feminizar una cara? ¿Qué es exactamente se hace? ¿En plan de ojos, de mandíbulas? ¿Cómo es? Y aquí entramos, porque eso es lo interesante, que eso es una cirugía muy completa, que es una cirugía que no solamente suele tratar los tejidos blandos, que suele tratar toda la estructura ósea de la cara. Si vemos la diferencia, que un hombre en general tiene la mandíbula fuerte, tiene el mentón muy marcado, tiene toda la cara muy angular, y al contrario, una mujer que tiene los rasgos totalmente diferentes, una cara más triangular, más volumen en los pómulos que un hombre, menos volumen en la mandíbula. Si tú miras a un hombre, yo por ejemplo, tenemos la frente muy fuerte, el hueso de la frente está muy fuerte, y la mujer lo tiene más plano y más retorcido. El cambio es la línea del pelo. Hombres tienen una línea de pelo más alta, mujeres más baja, por eso bajamos la línea de pelo. Hacemos rinoplastia, cambiamos la forma de los ojos, cambiamos la forma de los labios. Es un cambio realmente muy intenso, y eso hacemos aquí. Tenemos un equipo que son, de un lado, los cirujanos maxilofaciales, de otro lado yo como cirujano plástico, y entre nosotros 3 tratamos estos casos, y con este equipo de los cirujanos maxilofaciales, que son Facial Team, que tienen un centro muy conocido ya aquí en Europa y en Brasil, y junto con Ocean Clinic estamos construyendo un centro también que en el nivel nacional en España acoge más y más casos. Y una cosita, por ejemplo, el tema del pecho, es como ellos no tienen nada, o sea, no es como aumentar en una piel que ya está un poco extensa. ¿Necesita pasos hacer su pecho de masculino a un pecho femenino? Normalmente, ¿qué se suele hacer hoy en el día en un tratamiento global planificado? Es que, como tú mencionaste antes, se empieza con hormonoterapia, se someten a un tratamiento de hormonas durante un tiempo de 2 años. Durante estos 2 años, ¿qué se va a hacer? Es que una mama, un pecho sí va a crecer, evidentemente no de un volumen ni de un tamaño como una mujer deseada, pero al mínimo que hace este proceso, el estrógeno ablanda la piel, y ablandando la piel y ablandando también el cuerpo de la glándula, nos hacemos más espacio. Y después sí, como tú dijiste, muchas veces tenemos que aumentar en pasos. Una mujer que tiene quizás un cuerpo bastante grande, que evidentemente necesita, para tener un resultado en armonía con el resto del cuerpo, algunas mamas bastante grandes, no se puede hacer de 0 a muy grande en un paso. Por eso estos pacientes normalmente se intenta de ir al máximo que se puede en una sesión, que puede ser un implante mediano, hasta que si la paciente, porque no debemos obligar,
no estamos hablando de una mujer de 1,50 m, como muchas mujeres de estética que operan este seno. Muchas veces tenemos mujeres que tienen 1,80 m, 1,85 m, que son totalmente diferentes. Por eso, se hace un aumento primario que puede ser normalmente con un implante de tamaño medio, y 1 año, 2 años después, si estas mujeres quieren más, ya la piel ha dado un poco y se puede ir un poco más. Pero esto se puede planificar, que es muy interesante también. Hoy en el día trabajamos mucho también con el transfer de células de grasa, porque una gran diferencia entre el cuerpo de una mujer y el cuerpo de un hombre, que es los depósitos de grasa, están totalmente diferentes. Tú tienes, por ejemplo, una forma femenina, ¿sabes? Con sus curvas, con su cadera y todo, y ambos son más rectos. Por eso, lo que hacemos es que quitamos grasa en partes donde están más pronunciadas, en la barriga, y lo ponemos, por ejemplo, en el glúteo, en la cadera, y lo quitamos aquí para dar la cintura un poco más de avispa. De todas maneras, habrá dentro de los transexuales o personas que realmente quieran cambiar su sexo, personas que tienen un estilo más femenino, ¿no? Yo es que no sé cómo funciona. ¿Te acuerdas que en la antigüedad estaban los efebos, los eunucos, que eran como muy femeninos físicamente? Se tiene que decir, hay pacientes óptimos, hay pacientes que donde sabes ya que vas a tener un resultado donde la población normal, y yo digo hasta muchos médicos, no pueden después decir que ha sido un hombre. Hay pacientes que también por su estructura, todo su cuerpo, donde el tema es mucho más difícil, por la piel, por la edad también de la paciente. En general... Las edades, cuéntame, ¿a qué edad vienen a hacerse esto? El interesante es que estamos acogiendo ahora una franja de pacientes que han sufrido durante los últimos 30, 40 años, que todavía, donde todavía este tratamiento no era tan aceptado en la sociedad. Por eso tenemos muchos pacientes entre 40 y 50, imagínate, que son pacientes que se deciden en esta fase de la vida todavía de hacerse. Y para mí personalmente es una de las pruebas más significantes, que si alguien todavía a esta edad se quiere someter a una operación que es bastante grande, es que hay una necesidad. Esos son, digamos, pacientes que antes no han tenido la posibilidad, que sea por razones medicales, familiares, una presión moral o también de la medicina, que no daba centros suficientemente especializados por esto. Hoy en el día, transexuales normalmente suelen de operarse más joven, entre 20 y 30 años. Yo creo que es una edad para poder disfrutar, ¿no? Un poco. Lo que pasa es que es como dices, es una cosa que hay tanto prejuicio alrededor de esto, incluso para ellos mismos. Supongo que tampoco es fácil. He estado mirando un vídeo antes de tratar el tema contigo, y de golpe ellos ya tenían unas parejas, pero unas parejas que eran diferentes. De golpe hombres, pero que hombres ahora que se quieren feminizar, pero que quieren seguir como parejas de una mujer finalmente. O sea, se dan unas circunstancias psicológicas bien complicadas a nivel sexual, supongo. Es bien complicado, y bueno, yo creo que lo sexual, como tú y yo sabemos que en el sexual hay todo va si dos gentes están enamoradas. Pero el tema es que yo tengo mucho respeto, porque yo veo muchos de mis pacientes transexuales que se han quedado con su pareja de anterior. Y de esto tengo un gran respeto, que una pareja, por amor de la alma de esta persona, decide hasta cuando tú ahora me dices que no puede vivir más en este cuerpo, quiero cambiarlo, que me quede a tu lado. Tengo muchísimo respeto de eso. El interesante es que estos pacientes vienen después vistos como una pareja de mujeres, pero él antes ha sido un hombre, pero lo aceptan. Y yo creo que sí. Eso es impresionante. Es impresionante, pero en una relación de amor de verdad, eso sí debe ser así. Eso es un poco lo que queremos rescatar con todo esto, ¿no? Que finalmente el amor está en cualquier cuerpo, en cualquier orientación sexual, existe de todas maneras, da igual que te cambies el sexo o no, ahí está. Y lo bueno es que haya médicos como tú, ¿no? Que hagan posible esto, porque hay tantas personas tan cerradas que no quieren tener ni homosexuales en sus consultas. Gracias a Dios todo esto está cambiando tanto, ¿no?
Está cambiando y vamos a decir que cada país tiene su propio ritmo y sabemos que España, por su historia clásica con el franquismo y todo, ha tardado un poco más que otros países en Europa en cosas como estas, digamos verdaderamente en cosas que son al límite del moral o de la moralidad que antes se aceptaba, ¿vale? Hablamos de la homosexualidad o del transexualismo y todo. Otros países donde Inglaterra, por ejemplo, que tiene leyes excelentes, unos derechos que son verdaderamente que hacen el acceso a estos pacientes transexuales a puestos en la sociedad igual que a otros, se ve la diferencia, son menos marginalizados. Pero yo creo que yo tengo buena fe y esperanza que en los próximos 30 años estos son temas que no nos ocupen más en el sentido de juzgarlo moralmente, ¿vale? Todavía veo en mi clínica, evidentemente, todos mis pacientes que se ven en una sala de espera, digamos, afrontado esto. Nadie dice algo, todos se comportan perfectamente elegante, pero yo veo en los ojos, noto todavía una sorpresa como, ¿esto hace también el doctor? Es como, pero yo digo que para mí, en el plan quirúrgico, es una cirugía fascinante, muy interesante. Son cirugías largas, son cirugías que pueden tardar 7 o 8 horas haciendo toda una cara así. ¿Se hace la cara y todo lo demás, también lo del cuerpo, todo junto? Son cirugías largas y por razones de anestesia y todo, no se hace todo a la vez. Pero normalmente cuando hacemos, por ejemplo, la cara, el caso estándar es que mis compañeros de maxilofaciales van a moldear todo el cráneo, van a moldear la maxila, el hueso frontal, la mandíbula, el mentón, y después, evidentemente, va a quedar mucho más piel, porque el cráneo se va a quedar mucho más chiquitín, más pequeño. Y después entro yo y adapto todos los tejidos blandos, los ojos, los labios. Yo hago la rinoplastia, el cambio de una nariz muy masculina, muy grande, a una nariz muy fina, femenina. Y eso es un tema que a mí me fascina mucho. Y en un segundo paso, normalmente después, unos 3-4 meses después, hacemos el cambio corporal. Que es todo un reto para un cirujano plástico poder hacer un cambio de este tipo. Ya no estamos hablando de zonas específicas, sino de feminización, que es, bueno, es como lo más para un cirujano plástico. Poder lograrlo y poder sobre todo lograr que toda esa gente se quede feliz. Finalmente la cirugía plástica depende un poco de esto, ¿no? Que la gente termine y se quede súper feliz y cambie todos esos complejos que tenía. En este caso es una cosa muchísimo más extrema porque tiene que cambiar, bueno, no solamente su cuerpo, es un tema psicológico. Estás adaptando y estás, en mi opinión, en este caso, estás curando con el bisturí. Curando un trastorno psicológico que está ocupando a estos pacientes cada día que miran en un espejo. Y mucho más que alguien que dice me ha salido una arruga. Esto también puede ser preocupante para algunos más o menos, pero evidentemente también para mí como cirujanos, cuando yo meto mis prioridades, tengo mucho más prioridades de hacer cosas así que es puramente una corrección de una arruga o algo así. Claro, pero bueno, esto te demuestra que cuando hablamos de la frivolidad, de la cirugía plástica, etcétera, tiene bastante poco de frivolidad, porque mejora la vida de muchas personas y en este caso, en este grupo en particular, de su vida completa. O sea, empiezan a tener una vida completa. Es como nacer de nuevo en otro sexo, ¿no? En el sexo que ellos psicológicamente durante tanto tiempo han tenido. ¿Alguna cosita más para terminar que me quieras contar de esto? Es fascinante que estos pacientes, por ejemplo, son pacientes que en general saben mucho más sobre la estética de una cara femenina que muchos de mis pacientes, mujeres que vienen para hacerse retoques de la edad o algo. Son gente que están toda su vida preocupada de este tema, que tienen normalmente una imaginación muy vívida, muy hecha ya, como quieran que su cara sea después. Y tienen esto normalmente un muy buen gusto también. Seguramente, porque claro, se han fijado toda su vida, ¿no? Han mirado revistas, han mirado las caras bonitas, han mirado las narices, han mirado... Son muy fijadas en este tema, sí. Bueno,
Bueno, genial, Kai, es un placer como siempre tenerte, es un placer que los tengamos aquí. Que cogéis después en la galería de fotos de la página web, hay muchos casos muy impactantes de antes y después de estos pacientes, donde también el público puede seguir un poco claramente qué hacemos aquí. Y el hecho de que lo tengamos aquí en Marbella, Kai, y que habrá muchísimas personas también en Marbella que lo están pensando, que se lo están cuestionando, en toda la Costa del Sol, porque estoy segura, lo que pasa es que son operaciones que deben ser operaciones caras, no son operaciones baratas, no todo el mundo tiene el acceso, pero que sepan que aquí está la clínica Ocean Clinic y que se ocupa de estos temas. Y bueno, ustedes habrán estado mirando un poco lo que son todas las fotos de todo lo que ha hecho el Dr. Kai en este aspecto. Nos vemos en un ratito con más Marbella Cool. Muchas gracias.